y empiezan a surgir algunas iniciativas que tienen que ver con, bueno, cómo aliviar un poco el bolsillo del argentino por un lado, y por otro lado, cómo complicarlo más, ¿no? Iniciativas que tienen que ver con lo tributario, con lo impositivo, y para hablar de un tema tan complejo como es el tema tributario y tan delicado para todos los argentinos, tenemos el gusto de estar contactados en esta mañana con el doctor César Litvin. Doctor, Walter Brown nos saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Walter? Un gusto saludar a todo el equipo. Muchísimas gracias por atendernos esta mañana y por acompañarnos en este momento para charlar un poquito del tema impositivo. En las últimas horas, bueno, se conocieron noticias y hubo inclusive un debate en el gobierno en torno a la posibilidad de actualizar el piso desde el cual se paga el impuesto a las ganancias. Quería ver un poco su impresión al respecto, cómo se encuentra esta circunstancia para los argentinos y si este mecanismo de actualización un poco reclamada al gobierno, como fue esta semana por parte del diputado Massa al ministro Guzmán, es el que debería aplicarse o si debería haber algo un poco más automático, ¿no? Sí, bueno, en rigor de verdad, el impuesto a las ganancias se ve amenazado un poco la capacidad de medir bien a los contribuyentes que tienen que pagar este impuesto cuando la inflación hace su efecto. Uh-huh. ¿Y cómo tiene efecto la inflación? Bueno, los precios de la subsistencia de un trabajador van aumentando, yo digo por el ascensor, los salarios van por las escaleras, se van retrasando, pero cuando los mínimos quedan en la planta baja, lo que se va produciendo es que más cantidad de trabajadores empiezan a pagar impuestos a las ganancias o pagarán mucho más de los que ya están pagando, porque justamente el mínimo no imponible, para que la audiencia lo entienda, es el mínimo de subsistencia que de lo que cobra un trabajador tiene que destinar a vivir, y lo que le sobra, pagar impuestos sobre esa diferencia. Ahora, ¿qué pasa? El mínimo no imponible, el último se actualizó a partir de enero del 2022, ¿sí? Uh-huh. Y el índice reflejaba el aumento de los índices salariales que se utilizan para actualizar este mínimo no imponible, que terminaba en octubre, o sea que noviembre, diciembre y lo que va del año no ha tenido una actualización. Hoy la respuesta a la pregunta que usted me hace tiene dos cuestiones. La primera, es indispensable aumentar el mínimo no imponible porque la inflación está haciendo estragos en el bolsillo de la gente, Uh-huh. ¿sí? Ahora, la técnica que sugiere el diputado Massa no es la más adecuada. ¿Y por qué no es la más adecuada? Porque no aumenta, ¿sí?, por inflación cada una de las deducciones personales que tiene el contribuyente, sino que fija una frontera por debajo del cual no se paga, no importa si es casado, soltero, si tiene muchos hijos o no tiene muchos hijos. Entonces, el método que se viene usando, que lo ha dispuesto la gente del diputado Massa, lo único que hace es ir cambiando los escalones a partir del cual se empieza a pagar impuestos desde el año 2021. Hoy ese mínimo son 225.937. Uh-huh. Es un mínimo que eso representa el salario bruto, no el neto de bolsillo, ¿sí? Aquel que gana menos de 225.937 no paga impuesto a las ganancias, ¿sí? Ahora, si yo hago un cálculo de la inflación operada desde noviembre hasta abril, ese índice da un 30%, y en lugar de 225 debería ser un nuevo mínimo de 298.000 pesos, ¿sí? Tengo información de que la idea es aumentar el mínimo hasta 265.000 pesos, o sea que quedaríamos todavía retrasados con respecto a la inflación.
¿Y por qué digo que no es la técnica más adecuada? Porque como no se actualiza cada uno de los mínimos no imponibles, aquel que ya supera esta frontera, este monto, que hoy es de 225.000 pesos, empieza a pagar muchísimo dinero, porque empieza a pagar en las alícuotas más altas, porque la alícuota del impuesto a las ganancias, que son los porcentajes de impuestos que se pagan, son progresivas. Empiezan en el 5% y terminan en el 35%. Cuando se supera este monto, que arbitrariamente se va poniendo, inmediatamente se empieza a pagar a una alícuota cercana al 28%. Entonces, digo, no es la solución más adecuada, es una simple aspirina y como simple analgésico, vamos a decirlo, cuando deja de tener efecto por la inflación, que sigue siendo muy significativa, vuelve el dolor. Claro. Lo que hay que hacer es una reforma más integral, con una actualización mínimamente trimestral, no cuando lo quiera hacer el gobierno, sino establecer ya con esta dinámica de inflación que trimestralmente tiene que aumentar no un monto arbitrario, sino todas las deducciones, de tal manera que cuando se empieza a pagar el impuesto empiezan desde las alícuotas del 5%, no es lo mismo pagar el 5, el 7, el 10% que el 28 o el 35%. Claro, porque ahora usted bien lo señala, ¿no? Con el aumento inflacionario que hemos tenido, sobre todo en los últimos meses, que ha sido realmente, se ha acelerado el índice de precios, y el acuerdo paritario que se han dado, obviamente que los acuerdos paritarios tratan de correr un poco de atrás a la inflación para acomodar los salarios. Ahora, así todo, con una paritaria que ni siquiera alcanza la inflación, un contribuyente se puede ver en la obligación hoy de tener que tributar el impuesto a las ganancias, algo que no hacía hasta antes del último acuerdo paritario, ¿no? sí, claro, cada vez se incorporan más trabajadores a pagar un impuesto, que es un impuesto a las ganancias, pero que se debe pagar en el caso de los trabajadores cuando supera lo que necesita para la subsistencia, que es alimentarse, vestirse, mantener a la familia, pagar alquiler y todos los gastos de subsistencia. Pero todos esos gastos todos los meses aumentan un poco más, con lo cual cada vez dispone de menos dinero para pagar el impuesto, pero por eso los mínimos no imponibles tienen que tener una actualización mucho más cercana, como mínimo trimestralmente, porque si no, lo que ocurre es que cuando hay una recomposición salarial, esa recomposición salarial hace que si los mínimos no se actualizan, una parte de esa recomposición queda en el bolsillo del Estado, no del trabajador. Doctor, recién mencionábamos con un colega aquí en el programa lo que ha sido la media sanción que le dio el Congreso al Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Un proyecto que incluye una especie de blanqueo, ¿no? Sobre los bienes que los argentinos tienen en el exterior. ¿Cómo observa usted esta iniciativa? Primero quiero decir un párrafo más para cerrar lo de los trabajadores. Sí, por favor, adelante. Hay una gran injusticia con los autónomos. Así como hoy un trabajador asalariado empieza a pagar cuando su remuneración supera los 225.000 pesos, un autónomo lo hace cuando supera 63.141. ¿Y por qué pasa eso? Es un buen detalle el que marca, ¿no? Porque hace tiempo que a los autónomos los tienen retrasados con esto, ¿no? Sí, los autónomos tienen menores deducciones y son los grandes olvidados, no tienen poder de convocatoria, poder de fuego, poder de presión, como tiene la Central de Trabajadores. Y dice que los autónomos, mientras no estén bien organizados y reclamando sus derechos, porque no tiene sentido de que si un asalariado no paga porque gane 200.000 pesos, un autónomo que gane 64.000 pesos ya esté pagando el impuesto. Entonces, ahí me parece que esto es una asignatura pendiente desde hace varios años.
Sin duda, sin duda. Le pregunto sí. Volviendo al tema que me preguntó, Sí. bueno, en rigor de verdad, por más que tenga un nombre muy, yo diría, impresiona ese nombre para pagar la deuda, en rigor de verdad es un blanqueo. Claro. Y ya nace mal este proyecto, porque como es un blanqueo y tiene cuestiones que hacen a la aplicación de un tributo o a la condonación de tributos, todo blanqueo es una amnistía de tributos, es un perdón de tributos, debería haber entrado por la Cámara de Diputados. La Cámara de origen es diputados cuando se trata de un tema tributario. Y esto empezó por Senado, que esto tiene que ver con la maniobra política, porque en el Senado se pudo aprobar, ya tiene media sanción esto. Y en rigor de verdad es un proyecto que deja muy intranquilo, porque en primer lugar este tipo de amnistía se da cuando se produce algún hecho muy importante, como se produjo en el 2016 con el blanqueo del gobierno exterior, que fue todo un éxito, porque entraban en vigencia los intercambios de información en el mundo, ¿sí? Ahora, para que haya alguna gente que no tiene declarado algunos bienes y los quiera declarar, tiene que haber confianza, tiene que haber seguridad jurídica, tiene que haber una serie de requisitos que hoy en la Argentina no se están viendo. Entonces, parece como que es inoportuno en este escenario de crisis del gobierno, de crisis política, de cambio de las reglas del juego permanente. La verdad es que yo creo que va al fracaso este proyecto de blanqueo. Más allá de que diputados se vaya a debatir, lo vayan a aprobar, si lo aprueban, yo creo que va a ser un proyecto seguramente que va a ser un fracaso, porque en esta Argentina, aquel que por algunas causas, que no voy a abrir juicio de valor si está mal o está bien, no tiene bienes ocultos en el exterior, para poder entrar en un régimen como este, tiene que estar seguro de que después no se vienen nuevos impuestos sobre ese dinero que está declarando. Y hay dos puntos que me inquietan de este proyecto. Uh-huh. El primero es, está pensado solo para aquel que tiene bienes en el exterior no declarados, cuando se sabe que en la Argentina hay mucho dinero no declarado en las cajas de seguridad y en el colchón. Entonces, no entiendo por qué solo para los que tienen dinero no declarado en el exterior, y los que tienen dinero no declarado en la Argentina, claro, no podrían gozar de este beneficio. Y parecería como que hay mucho dinero no declarado en la Argentina, porque la informalidad ha crecido. Cada vez que hay crisis económica crece la informalidad. Y la informalidad significa dinero no declarado. uh-huh. Y la segunda figura que me inquieta mucho, la veo como muy peligrosa, se incluye una medida que es el colaborador premiado, Sí. o sea, aquel que da información, ¿sí? Aquel que da información de algún bien en el exterior, y por dar esa información va a tener un premio económico. Me parece que eso va a afectar las relaciones sociales, las relaciones afectivas, las relaciones económicas, y se está poniendo una figura muy peligrosa, que es aquel colaborador que da información. Entonces, yo creo que va a haber, lo he dicho en algún tweet, un festival de extorsiones, ¿no? Uh-huh. Dado que el que da esa información normalmente se la recibe en confianza, bueno, va a decir, va a querer usar esa información para ganar dinero de un lado o de otro. Sí, no sería la mejor forma de combatir la evasión, ¿no? Incentivando este tipo de
de circunstancias, pero bueno, es lo que tenemos. Habrá que ver si termina finalmente progresando en diputados. Avanzó por Senado, pero como bien dice el doctor Lipit, debería haber ingresado por otra Cámara, que es en la que supuestamente va a tener más complicaciones el proyecto. Doctor, le agradezco muchísimo estos minutos. Adiós, que tengan buena jornada de trabajo. Muy amable. El doctor César Litvin estuvo con nosotros en Bajo la Lupa.